madurez en la tormenta. Y vamos a empezar con una tormenta que se encuentra en Marcos 4 a partir del versículo 35. Y esta tormenta yo creo que todos la conocemos. Esa tormenta donde Jesús duerme. ¿Sí? Ya vamos recordando. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Lo veo ahí unos buscando? Vale, ¿me he equivocado con el versículo? No, ¿verdad? Vale. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo una gran bonanza. Y este es el texto que quiero que nos centremos hoy. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Cuando lo relata Lucas, les dijo: ¿dónde está vuestra fe? Cuando relata en Mateo, dice: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y estas preguntas a mí me chocan, ¿no? Porque uno dice: estaban en una tormenta pequeña, o dice en una gran tempestad. Y Jesús le pregunta: ¿por qué estáis así amedrentados? Y uno le diría: ¿qué, no lo viste? ¿No veías que el barco estaba ya que entraba el agua? ¿No tenía motivos para estar como estaba? Humanamente hablando, tenía todas las razones del mundo para estar asustados. Sin embargo, estas palabras de Jesús chocan. Porque es como: ¿por qué me dices eso? Si es normal, estaba peligrando por mi vida. Estaba en una gran tormenta, yo veía que el barco se llenaba de agua. Es normal que tuviera miedo, es normal que yo estuviera así. Normal que yo te grite: ¿acaso no te importa cómo estoy? ¿Y cuántos hemos vivido así? Pero Jesús pide algo más, algo más. No es que esté mal que le grites a Dios, no es que esté mal que acudas a Él a buscar ayuda, pero aquí dice: ¿por qué estás así? O sea, ¿por qué no tienes fe? Entonces Jesús pide algo más en la tormenta que simplemente ir a gritarle a Dios, a decirle: oye, ¿no te acuerdas de mí? Estoy mal, ¿no ves que estoy pereciendo? Entonces yo me hago la pregunta: ¿qué es lo que pide Jesús entonces? ¿Qué es lo que espera Jesús de mí en la tormenta? Si este ejemplo de tormenta y esto que hicieron aquí los discípulos, a Jesús le pareció que no habían aprobado el examen, por decirlo así. Entonces, ¿qué es lo que espera Jesús que yo haga en la tormenta? Y por eso quiero hablar sobre la fe madura en las tormentas. Y mira, la fe madura no se trata de negar la tormenta, porque de hecho aquí el texto lo dice claro: la tormenta era grande. Y una fe madura no puede decir: no la veo, esto está en paz, estoy bien. Esto no es una fe madura. La fe madura reconoce la tormenta, pero no deja que la tormenta decida su forma de estar, su estado de ánimo, sus decisiones. Porque dice Pablo en 2 Corintios 5:7 que ya no andamos por vista, sino por fe. Y esto es lo que espera Jesús que hagamos. Que la tormenta es real, yo la estoy viendo, pero acordaros que Jesús había dicho: vamos al otro lado. ¿Empezó así el texto? Vuelvo a leerlo. Dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Había una palabra de Jesús de que vamos a ir al otro lado. Por tanto, Jesús quiere que te centres más en lo que Él dice que en lo que tú ves. Y vamos a ir viendo un poquito esto. Meditando en esto me acordé de algunos versículos que es importante que tengamos en cuenta antes de seguir. Y es que Jesús nunca dijo que no íbamos a tener tormentas. Y hay muchos que creen que estar en la presencia de Dios o que estemos en el camino correcto de la fe es que la cosa está en paz. Que yo voy por el mar y todo va tranquilo. Pero esto nunca lo prometió Jesús. Yo sé que no nos gusta mucho, pero en Juan 16:33, cuando dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice: en el mundo
tendréis aflicción. Esto es así, es un hecho. Entonces, ¿qué cambia entre una fe madura y una que no? En la segunda parte dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. En esa confianza. En Lucas 22, cuando Jesús va a hablar sobre que Simón Pedro le va a negar, dice lo siguiente: Simón, Simón, he aquí Satanás, versículo 31, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y tú dices, bueno, ¿y tú qué has hecho, Jesús? ¿Le has dicho que no? Dice, pero yo he rogado por ti. Y tú dices, menos mal, para que no me pase. Dice, no, para que tu fe no falte. Y una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es decir, que el enemigo nos va a zarandear. Yo sé que no es muy agradable. Pero Jesús nunca dijo, no, tranquilos, yo ruego para que no os zarandee. Yo ruego para que no ocurra. No. Las pruebas, las tormentas van a venir. Pero Jesús ruega porque nuestra fe, que es lo que va a cambiar todo, nuestra fe no decaiga, no falte. Y fíjate aquí, dice, habiendo una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vamos a hablar de esto. Entonces, para saber qué ejemplo, qué puedo tomar yo de cómo tengo que reaccionar las tormentas, vamos a irnos ahora a Hechos 27. Y vamos a ir a otra tormenta. Hechos 27. Y esto es un poquito largo, pero vamos a leer a partir del versículo 9. Dice así, vamos a poner en situación. Pablo está prisionero, lo están llevando a Roma y van a tener que tomar un barco para seguir en la travesía. Y entonces llegamos a este texto y dice así: y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Es decir, Pablo estaba diciendo, oye, ¿no deberíamos seguir el viaje? Esto pinta mal, podemos perder no solo lo que tenemos, sino también personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía, y siendo incómodo el puerto para hibernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e hibernar allí. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por y fijaos aquí, una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a lijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Está describiendo lo que es la tormenta. Yo sé que aquí hay términos náuticos, no sé si alguien ha navegado alguna vez, nos los explica bien. Pero independientemente de eso, lo que está claro es que está en una tormenta y no pequeña. Y la cosa no pintaba muy bien, hasta el punto de que dice, habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. El que escribe esto, que es Lucas, que estaba allí con Pablo, se incluye. No dice, y los navegantes habían perdido toda esperanza de salvarse. Dice, no, habíamos perdido toda esperanza de salvarse. O sea, ya no había esperanza ninguna de salvarse. Ellos mismos pensaban que ahí se acababa ya su historia. Y dice, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave.
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y aquí Dios te ha concedido todo lo que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Con todo es necesario que demos con alguna isla. Hasta aquí. Y quiero hacer un paréntesis antes de seguir con la actitud que tenemos que tener en las tormentas. Y la primera es que no todas las tormentas de nuestra vida son culpa nuestra. Hay algunas que vienen simplemente porque lo único necesario para que haya una tormenta en el mar, ¿sabéis lo que es? Que estés en el mar. Bien, el hecho de estar en el mar puede ser que te toque. Ahora, hay más cosas que pueden influir en que entremos en tormentas continuamente en nuestra vida. Y aquí hay algunas. Y la primera es que ignorar una advertencia de Pablo, en este caso. ¿Y cuántas veces nosotros ignoramos advertencias espirituales en nuestra vida? Sea directamente la palabra de Dios, sea por alguien que te está cuidando, y esto no es para usarlo en plan, hazle caso a tu pastor, y ya está. Pero sí, estate atento a aquellos que cuidan de tu vida, a lo que te están aconsejando. Y muchas veces las decisiones que tomamos las hacemos más valorando cosas humanas. Aquí escucharon al piloto, escucharon a los expertos en el tema, pero no escucharon la voz de Dios a través de Pablo. ¿Y cuántas veces nosotros hacemos exactamente lo mismo? Tomamos consejo con nuestros amigos, con la gente que no, a este le ha ido bien, con esto ha salido adelante. Y no escuchamos la palabra de Dios, ni la advertencia de aquellos que nos cuidan. Fijaos también que aquí tomaron una decisión por comodidad. Dicen que ese puerto no era cómodo para hibernar. Y por tanto decidieron, vamos a probar. Aunque había una palabra de que no era lo mejor. Pero es que no estoy cómodo. Y mira, hay puertos incómodos en nuestra vida que son más seguros que aparentemente aquellos que son más prometedores. Y yo creo que algunos de vosotros ya lo habéis vivido esto. Habéis tomado decisiones buscando una comodidad futura y quizás no era la voluntad de Dios, quizás no escuchaste y ahora te encuentras en una tormenta que te podrías haber evitado quedándote en un puerto quizás que era un poco más incómodo, pero era ahí donde Dios te quería. Y hay veces que corremos queriendo buscar la comodidad que ya, lo que ya, el bien financiero ya, el salir de esa incomodidad ya. Y aunque quizás el puerto donde estás ahora es incómodo, si Dios no te dice que te muevas, quizás es mejor esperar un poquito. Porque es mejor estar en los tiempos de Dios. Fíjate también aquí lo que hicieron. Se arrastraron por la mayoría. Dice que la mayoría acordó zarpar. Y también muchas veces nos dejamos así. La opinión del grupo, la mayoría, lo que la mayoría piensa. Y hay que escuchar la voz de Dios, no de la mayoría. Son razones por las que a veces entramos en tormentas en nuestra vida, que no teníamos por qué haber entrado. No era necesario, no las podíamos haber evitado. No buscando la comodidad inmediata, el placer inmediato, no buscando la opinión de la mayoría, escuchando la voz de Dios. Y la última cosita. Fijaos aquí, dice que sopló una brisa del sur y les pareció que ya tenían lo que deseaban. Y esto, desgraciadamente, les pasa a un montón de cristianos. Pensamos que apenas algo fluye un poquito hacia donde lo que nosotros queremos, ya es Dios. No, es que se abrió la puerta y luego ¡boom! Tormenta increíble, ¿no? Y tú no dices, ¿entonces era Dios o no era Dios? No toda brisa favorable es confirmación de una decisión correcta. Y eso tenemos que ser muy conscientes. No toda puerta que se te abra la abrió Dios. No toda oportunidad que te sale es de Dios. Y a veces vamos así, como pollos sin cabeza. Ahora esto, ¿por qué? Porque se abrió la puerta. Ahora lo otro, ¿por qué? Porque se abrió la puerta. Y nos vamos metiendo en tormentas. Qué importante es escuchar la voz de Dios y saber identificarla. Porque no todo viento favorable va a venir de Dios. Y hay cosas que parecen buenas, pero no lo son. Así que tenemos que ir a la presencia de Dios y preguntar y escuchar, Señor, ¿qué quieres? ¿Es esto? Y si ya has recibido una respuesta, no insistas. No seas cabezón. No te autoconvenzas escuchando otras cosas, como ocurrió aquí. Cierro paréntesis porque esto no era la prédica. Bien, pero estas 4 cosas son importantes. No ignoremos el consejo espiritual. No busquemos la comodidad del placer inmediato. No nos dejemos guiar por el grupo o por la mayoría.
y no pensemos que cualquier brisita buena que aparece en nuestras vidas es la voluntad de Dios. ¿Sí? Seguimos. Esto sí, si lo hacemos luego nos va a pasar como a ellos, que tuvieron que al final dejarse guiar por la tormenta, y esto ya nos revoluciona la vida, y empezar a tirar las cosas que tenían para sobrevivir. O sea, la pérdida será peor por no haber hecho las cosas bien. La pérdida será peor. Vamos a seguir entonces. ¿Cuál es la actitud correcta? Y mira, fíjate lo que hace Pablo aquí, en medio de la tormenta, cuando todo el mundo había perdido ya la esperanza. Dice que Pablo, puesto en pie en medio de ellos, es decir, se levanta en medio de la tormenta, sin miedo, y los anima, los exhortó a tener ánimo. Y tú dices, ¿cómo es posible que alguien que había perdido toda esperanza, porque Pablo también estaba en ese, habíamos perdido toda esperanza, de repente se acaba de levantarse en una tormenta y exhortar ánimo a otros? Y la diferencia está en lo que él dice. Dice, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Y Dios le habló. Y mira, esta es la fe que busca Jesús. La fe que se basa en lo que Dios te dice, no en lo que estás viviendo, no en lo que estás viendo. Claro, para eso necesitas que Dios te hable. Y ahora te lanzaría una pregunta que te podría hacer pensar: ¿cuándo es la última vez que Dios te habló? Algunos quizás esta mañana, otros no sabrían recordar el último año que Dios le habló. Es necesario que tú puedas escuchar la voz de Dios. ¿Y cómo escucho la voz de Dios? Y yo sé que ya todos lo sabéis, pero ¿cuánto hace que no lees la Biblia? Y no solamente leerla para cumplir el devocional diario, que esto a veces nos sirve mucho, algo hace. Pero no se trata de pildoritas así, que no, se trata de escudriñar las Escrituras, es decir, profundizar en ellas, buscar la voluntad de Dios en ellas, dejar que poner tus decisiones a la palabra de Dios y compararlos, a ver qué es lo que Dios está diciendo de esto. ¿Cuánto hace que no escuchas la voz de Dios? Y a veces relacionamos escuchar la voz de Dios simplemente con que alguien venga y te dé una profecía, que puede ocurrir y Dios te puede hablar de esa manera. Pero tú, en tu habitación, a solas, puedes escuchar la voz de Dios. A Pablo no se le apareció otra persona que vino a hablar con él, se apareció el ángel de Jehová. Y por tanto tú puedes tener un encuentro directo con Dios y Dios te puede hablar. Y la fe viene por el oír, el oír por la palabra de Dios. Por tanto es vital que tengamos palabra de Dios en nuestras vidas. No es posible que vivamos la vida cristiana y pase el tiempo, y 1 mes, y 2 meses, y 3 meses, y 1 año, y 2 años, y 3 años, y sigamos sin recibir palabra de Dios en nuestra vida. Dios nos tiene que hablar. Yo tengo que aprender a escuchar la voz de Dios y así poder guiarme. Y ahora, fíjate lo que dice Pablo: ¿de quién soy y a quién sirvo? Es decir, mi identidad, quien yo soy, es lo que Dios dice. ¿Y quién soy en Él? Y por tanto, Pablo, a ojos humanos, parecía un pobre prisionero que no tenía ningún tipo de decisión, a quien nadie le hacía caso y que no tenía ninguna esperanza de salir de allí. Eso es lo que parecía a ojos humanos. Pero ¿cuál era la realidad? Que él era un hijo de Dios, un apóstol elegido que tenía un propósito, que era que tenía que llegar a Roma, y además que Dios iba a glorificarse en medio de esa tormenta y que Él iba a ser al final el que iba a gobernar ese barco, porque todo el mundo iba a acabar haciendo caso. Esa es la realidad espiritual. Y ahora, cuando nos enfrentamos en nuestro día a día, hay una realidad natural y una realidad espiritual. La pregunta es: ¿en qué estás fijando tus ojos? La realidad natural te dice: esto es un desastre, apenas vivo en una habitación, no hay ningún futuro económico, yo no soy capaz de salir de aquí, yo no soy nadie, porque quizás muchos de vosotros ni siquiera tenéis papeles, yo aquí no tengo ningún tipo de decisión. Esa es la realidad natural. La realidad espiritual es que si tú estás en Cristo, en Él, tú eres un hijo de Dios. Estás llamado a ser rey y sacerdote con Cristo. Tienes un propósito que cumplir, y es más, tienes que influenciar a otros de los que están a tu alrededor. Esa es la realidad espiritual. La pregunta es: ¿qué vas a ver? ¿Hacia dónde vas a dirigir tu mirada? Pablo decide confiar en la palabra de Dios
y decide confiar en la fidelidad de Dios. Dice, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Y esa es la confianza que tenemos que tener. Y fíjate que uno diría, yo casi que prefiero el resultado de la primera tormenta, ¿no? Donde Dios calma todo, al resultado de esta, que podéis acabar de leerla en casa para no hacerlo muy largo, pero os hago spoiler. El barco se hundió, todo fue destrozado, pero se salvaron todos. Y todos llegaron a la isla. ¿Qué era lo que Dios le había prometido a Pablo? Que él se salvaría y que todos los que estaban con él se los concedió. Que es más, ahí vemos a un Pablo que no solamente se preocupaba por él, sino que él estaba ahí y estaba orando por los demás. Señor, vale, yo tengo que llegar y ellos, dámelos. Pero eso sucedió. Ahora hubo pérdida. Y en el primer, Jesús calmó la tormenta. Y claro, yo en mi vida cristiana, pues yo siempre he pedido que sea así, ¿no? Señor, calma la tormenta, es lo que todo el mundo queremos. Señor, calma la tormenta. Pero en la madurez de la vida cristiana nos vamos a encontrar que Dios no quiere calmar todas tus tormentas. Y esto nos gusta siempre. Y habrá tormentas donde tendremos pérdidas quizás en nuestra vida de cosas que apreciábamos o cosas que eran importantes para nosotros. Pero en esas tormentas también Dios nos va a mostrar lo vital de lo que Él quiere hacer y que hay cosas quizás incluso que estorbaban en nuestra vida para el propósito de lo que Él tenía para nosotros. Pero es ahí donde la madurez se tiene que ver. ¿Dónde está tu fe? Si tú dices que crees en un Dios que tiene todo el control, ¿dónde está tu fe? Y si yo quiero que pase por la tormenta, ¿dónde está tu fe? Porque temes. Lo que vaya a ocurrir será porque Dios lo permite. Lo que Dios no permite no va a ocurrir. Si Dios ha dicho, vas a salir de esta, vas a salir. Aunque sea con una tabla así. Pero vas a llegar. Me encanta además porque Pablo no solamente tiene una fe mística y de repente ya se pone ahí a mirar y ya está. No, es una fe muy práctica y muy realista. Dice, con todo es necesario que demos con alguna isla. Es decir, la fe no está reñida a que tú te muevas. Y eso también es otro error en el que caemos a veces, cuando ya nos vamos al otro extremo y espiritualizamos todo. Hay gente que dice, Dios me sacará de esta. Yo ni busco trabajo, vendrá a buscarme a mí. ¿No? Dios me sacará de esta. Y por tanto yo no hago absolutamente nada. No me muevo, no planifico. No, la fe no está reñida con la acción. Es más, la fe tampoco está reñida con el cuidado de uno mismo. Porque Dios iba a salvar a todo el mundo, pero ellos tenían que comer. Pablo dice, os ruego que comáis por vuestra salud. Y cuántas veces nosotros ya nos olvidamos de todo y uno tiene que cuidarse a sí mismo también. Y es importante que miremos y que seamos prácticos. Tú no puedes estar pidiendo a Dios sanidad y comer como te da la gana. No puedes estar pidiéndole salud y tener una mala dieta, no hacer ejercicio, etc. Y esto es algo que Dios me habló a mí mismo en mi vida, por eso estoy en ello. Tú no puedes pedirle a Dios que lo haga, todo aquello que te corresponde a ti es cosa tuya. Ahora, la promesa de Dios está ahí. Y Él va a ser fiel y Él va a cumplir. Y otra cosa muy importante que hace Pablo, más adelante también lo le podéis leer en casa. Cuando toma el pan, dice, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos. Y mira, vamos a ser sinceros. A nosotros a veces nos olvida dar gracias cuando estamos en un restaurante, ¿no? Y Pablo estaba en medio de una tormenta. El pan mojándose y aún se tomó el tiempo de dar gracias a Dios. Porque qué importante es ser agradecidos con aquellas cosas que aún tienes en medio de la tormenta. Porque algo Dios te da aún. Y esa actitud de gratitud, de alabanza, de reconocer a Dios en las cositas pequeñas, incluso en medio de una tormenta grande en nuestra vida, es otra cosa que también aprendemos de la fe de Pablo. Y las últimas dos cositas que Pablo nos enseña aquí. Empezó a transmitir ese ánimo que él había recibido de parte de Dios a otros. Acordaos de lo que dijo Jesús con Simón. Una vez vuelto tú, confirma a otros. Y la fe que Dios te da a ti, no solamente es para que te salves tú, y que tú estés bien, y que tú puedas pasar la tormenta, sino que Dios quiere usar esa fe que tú tienes para afirmar a otros. Y ahora os voy a revelar un secreto que yo creo que nadie sabía. ¿Tú sabes que el hermano que tienes al lado también tiene tormentas? Si tú no lo sabías, te pensabas que eras el único.
Uno viene a la iglesia y viene con sus cargas y viene delante de la presencia de Dios y se cree que es la última Coca-Cola del desierto. El único que está en medio del mar eres tú. Y no es verdad. El que tienes al lado está pasando una tormenta igual o peor que la tuya. Y la realidad es que Dios quiere confirmarte a ti, quiere afirmarte en la fe. No solamente para que tú pases la tormenta, ¿sabes? Sino para que seas apoyo del de al lado, que quizás en ese momento está flaqueando. O quizás en ese momento no ve la salida. Y cuando venimos aquí a la congregación, cuando tú vienes con esa actitud de confirmada tu fe y sabiendo quién eres en Dios, el propósito que Dios tiene para ti, tú no vienes aquí simplemente para ver si pillas una tabla para seguir una semana más, sino que vienes aquí para ver también cómo está el de al lado, para darle una mano, para darle una palabra de aliento, para decirle, venga, come, te he traído el pan, vamos a dar gracias juntos. Porque qué importante es ser consciente que en la prueba, una de los mayores reflejos de la fe es que no solamente miramos por nosotros, sino que somos capaces de seguir intercediendo por otros, pendientes de otros y animando a otros. Amén. Amén. Y la última cosa que hizo Pablo fue que permaneció hasta el final. Él estuvo ahí en el barco hasta que ya, vamos todos, de aquí no salimos nadie porque no me dejo a nadie. Estoy hasta el final. Permanencia, fidelidad, resiliencia, no sé cómo queremos decirlo. Fidelidad. Pero hay gente que también, y nos pasa, y me ha pasado, y nos pasa a todos, que tenemos fe hasta aquí y ya, cuando la cosa, ya no. Hay que ser hasta el final. Hay que permanecer. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Y mira, en esa tormenta que parecía no tener ningún sentido, que incluso se podían haber ahorrado, que incluso Dios les avisó, y me encanta Dios, porque Dios saca de las tormentas algo bueno. Ahí hubo un naufragio, todo se destruyó, parecía que todo era un desastre, pero llegaron a una isla, y en esa isla Dios fue glorificado. Hubo sanidades, hubo palabra, en esa isla hubo gente que conoció a Cristo gracias al naufragio. Por tanto, esto de que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, es así. Es así. Pablo salió del mar, le pica a una serpiente y no le pasa nada. Y Dios se glorifica y Dios muestra su poder y la gente ahí asombrada. Este es hijo de los dioses, ¿de dónde ha salido? Y escucharon el evangelio de Dios. Por lo tanto, cuando tú salgas de esa tormenta fortalecido, cuando la gente te vea pasar por esa tormenta con fe, cuando vea cómo Dios se glorifica en lo que tú estás pasando, va a haber oportunidad para que tú puedas compartir tu fe. Y otros van a decir, wow, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo es posible yo verte así con lo que tú estás pasando? ¿Cómo es posible que yo, sabiendo de dónde tú vienes, haber llegado a donde estás ahora, y tú puedas decirle, fue por Cristo, fue por el Señor, fue por su promesa, fue porque me aferré a Él? Así que voy concluyendo. Las tormentas van a revelar quién gobierna en nuestro interior. ¿Y gobierna el temor o gobierna la fe? ¿Gobierna mi control y por tanto cuando se me escapa mi control todo se arruina, gobierno yo? ¿O gobierna realmente Dios? Y si gobierna Dios, aunque a mí se me escape el control, yo sé que a Él no. Y eso va a reflejar, se va a ver en las tormentas. La presencia de Dios no siempre va a evitar la tormenta, pero sí va a mantenerte siempre a flote en ella, porque Dios no va a permitir que nosotros nos hundamos. Hay promesas, la palabra de Dios, que cuando las escudriñes la vas a encontrar, de que Él no va a dejar que nuestros pies resbalen. Él no va a dejar, cuando pasemos por el fuego, ahí estará, y las aguas no te anegarán, ni te ahogarán los ríos. Son promesas que tenemos de parte de Dios. Dios puede salvar a otros por causa de uno que le pertenece. Por tanto, tu fe va a impactar a tu alrededor. Y sé muy consciente de eso. Tu fe va a impactar alrededor. Dios cumple sus promesas, aunque no siempre sea todo lo perfecto que imaginamos. Aquí se salvaron porque Dios lo prometió. Quizás hubiesen preferido ir con el barco, con todas las cosas, etc. Pero Dios va a ser fiel. Por tanto, la promesa que tienes de Dios, si la tienes, y si no, busca una palabra de Dios, busca en la Biblia, escudriña ahí las promesas que Dios tiene para ti. Esa promesa se va a cumplir. Quizás no como tú crees. Bueno, Señor, yo esperaba la casa de mis sueños, el coche de mis sueños, yo esperaba... Quizás no es así, pero la promesa de Dios se va a cumplir y su fidelidad va a ser ahí.
Y la fe madura va a sostener esa esperanza, aunque no niegue la pérdida. ¿Y por qué esto es importante? Porque aquí vienen los dos extremos. Hay gente que directamente niega la tormenta. ¿Y cómo estás? Bien. Pero no, estoy bien, está destrozado. Y que eso no significa que esté mal, que diga bien. Pero hay gente que no lo ve, no, estoy bien, no, esto no está pasando. Esto al final va a desaparecer. No, la tormenta es real. Ahora, tú puedes sostener la confianza sin negar la tormenta. Pues mira, hermano, estoy pasándolo complicado, pero Dios es fiel. Hay situaciones que son difíciles, pero yo sé que Dios me va a guardar y me va a sostener. La fe no niega la realidad. Y al mismo tiempo, tampoco, como hemos dicho, lo va a hacer de forma espiritual, como que yo no tengo nada que ver, es cosa de Dios, yo voy a quedarme aquí parado. Dios pide que tú también te muevas. La tormenta te va a obligar quizás a distinguir lo que son extras y la carga de lo que realmente importa en tu vida. Fíjate que aquí echaron todas las cosas que sobraban. Y hay muchas veces que Dios usa las tormentas también para vaciarte y limpiar cositas. Que llevas muchas cosas que tú valoras que no son tan importantes. Y al final te hace ver lo esencial. Esto es lo que importa. Tu vida, tu propósito, hacia dónde tú vas. La fe madura va a combinar palabra de Dios, ánimo, prudencia y acción. Y bueno, no sé si sois conscientes, pero ya termino con esto, el contraste de lo que hemos visto en los discípulos de la primera y Pablo en esta. Los discípulos de la primera perdieron la esperanza y entraron en pánico. Aquí Pablo perdió la esperanza, pero buscó a Dios y encontró una palabra. Y una vez aferrado a la palabra de Cristo, ya no hubo más temor, hubo confianza, hubo esa fe que Jesús esperaba en esos discípulos. Dijo, ¿dónde está vuestra fe? ¿Cómo es posible que tengáis ese miedo, ese temor? Además, despertó a la fe a los demás. En vez de despertar a Jesús, como los primeros discípulos, fue a despertar la fe de los demás. Venga, tened ánimo. Los discípulos temían por morir, y Pablo no solamente confiaba en librarse, en salvarse él, sino en salvar la vida de los demás. En la primera, como hemos dicho, Jesús calmó la tormenta, en esta permitió que naufragaran. Y esto también es símbolo de madurez. Y a uno tampoco le gustaría, porque normalmente, y vamos a ser prácticos, cuando tu hijo pequeño tiene un problema, ¿qué suele hacer el padre? Lo abraza, lo soluciona y listo, ¿no? Y en nuestra vida cristiana, claro, uno va viviendo esto, no, Dios me salvó, Dios me libró, Dios me rescató. Y uno va creciendo, y entonces espera que siempre sea así, pero uno entra en la adolescencia, en la juventud, en la madurez, y de repente, ¿qué hace el padre? Esto es cosa tuya. Vas a tener que pasarlo. Quiero ver que desarrolles ciertas cosas. Hay cosas, tienes que aprender cómo es la vida, ¿no? Estas frases de padre típico. Y Dios con nosotros en la madurez hace lo mismo. Bueno, ya has visto que yo soy fiel para salvarte y tengo poder para hacerlo. Te lo he demostrado cuántas veces. ¿Sabéis de dónde venían los discípulos cuando estuvieron aquí? Del monte de la transfiguración. Habían visto a Jesús transfigurarse delante de ellos. Habían visto a Moisés y a Elías allí, o sea, ¿qué más? Y después de eso, temen por una tormenta. Entonces, todo lo que has visto de mí, si ahora yo quiero que tú pases por aquí y que tengas paz en medio de la tormenta y que aprendas a tener fe, quiero que desarrolles eso. Voy a permitirlo, es parte de tu madurez. No te dejes gobernar por lo que ves, sino por lo que yo te he dicho. Escúchame, incluso en medio de la tormenta. No solamente te fijes en ti, mira también de sostener a otros. Y no te preocupes que mi promesa se cumplirá, sí o sí, aunque haya pérdidas que quizás no te gustaban en el proceso. La madurez en la fe se revela en medio de la tormenta, cuando dejamos de ser gobernados por el miedo, las circunstancias, las pérdidas, y comenzamos a permanecer firmes en la palabra de Dios, sostenidos en nuestro ánimo y animando a otros, actuando con prudencia, pero confiando en que el propósito final es el que Dios ha establecido. Y con esto ya he terminado. Amén. Pero lo he explicado bien. Amén. Pero qué importante es, y es lo que quería reflejar, porque yo me doy cuenta que todos pasamos por tormentas, y yo lo he vivido yo también.
Y la primera reacción es ir a clamar a Dios, y es buena. Pero hay momentos dados donde Dios va a decir, vas a pasar por aquí. Y eso no significa que Dios no te ame. Eso no significa que Dios te ha abandonado. Eso no significa que ya no estás en la voluntad de Dios. Quizás hay cosas, decisiones que te han influenciado a llevar ahí, puede ser. Pero aún así, como decíamos, tú eres hijo de Dios. Y por tanto, a los que aman a Dios, y tú quieres estar en su propósito y tú quieres caminar en su voluntad, te va a ayudar a bien. Esta tormenta te va a ayudar a bien, aunque Dios permita que la pases. Y quiero orar por vosotros. Vamos a orar un momentito. Y si tú estás en alguna situación de la vida donde necesitas oración, puedes ponerte en pie y decirle: Señor, dame esa fe que yo necesito para pasar esta tormenta. Y si es tu voluntad, cálmala, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque tú no haces dos veces lo mismo y nos haces ver que a cada uno estamos en un punto de nuestra vida diferente. Y a cada uno nos trata según nuestra necesidad. Pero gracias porque tú quieres hacer crecer en nosotros la madurez, la paciencia, en la prueba, la fe. Y gracias, Señor, porque muchos de nosotros ya no somos bebés. Y perdona porque seguimos actuando como tales a veces en medio de la tormenta. Queremos aprender a tener madurez. Queremos aprender a poner en obra esa fe en medio de las situaciones que son complicadas. Te pido por aquellos que hace tiempo que no escuchan tu voz, que puedan escucharte hablar a su vida, a su corazón. Quizás en esta mañana tú ya les has hablado, quizás lo quieres hacer ahora, pero dales una palabra. Que ellos también tengan ese anhelo de ir a escudriñar tu palabra para ver qué es lo que tú quieres revelarte a ellos. Y que en esa palabra nos podamos mantener firmes. Sea lo que sea que estemos caminando, sea lo que atravesemos, que tengamos claro que hay una palabra tuya para nosotros. Gracias, Señor, porque tú eres quien cuida, quien sostiene, quien cumple. Y que tú eres fiel, incluso cuando a veces nosotros hemos sido infieles y le hemos fallado. Tu palabra es verdad y tu palabra se cumple. Te pido por aquellos que están pasando un momento de necesidad específica en su vida, una tormenta dura, complicada. Si es tu voluntad, tú puedes calmarla, Señor. Y si quieres que ellos aprendan algo o que atraviesen por algún motivo esta tormenta, te pido por su fe, que no decaiga, Señor. Sostén su fe. Que ellos puedan aferrarse a ti, mirarte a ti por encima de toda tormenta. Recordar tus palabras, incluso cuando ya la tormenta es tan fuerte que parece que ya no se escucha nada más. Que ellos puedan aferrarse a tu palabra. Y que puedan levantarse en fe. Que ellos puedan levantarse en ánimo. Y que ellos puedan incluso sostener a otros. Actuar con sabiduría en medio de esa tormenta. Tomar buenas decisiones. Y gracias, Señor, porque tú vas a rescatarnos de todas ellas. Gracias porque tú vas a permitir que lleguemos al otro lado. Gracias, Señor, porque tú te vas a glorificar en medio de nuestras pruebas. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.